Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos con este vídeo en el que, bueno, pues hay algunos de los valores que me pedisteis el fin de semana y que, bueno, pues no he podido hacer antes y tampoco los pude meter en el vídeo, así que, bueno, pues los incluyo en este y, bueno, pues en este vídeo van a estar Ampere, Audax, Prosegur Cash, Técnicas Reunidas, Vanadi y Global Dominion. Y empezamos con Ampere. Y bueno, pues Ampere, tras todo el impulso que le llevó desde esa zona del 0.13.4 hasta esta zona del 0.16.6, bueno, pues ha tenido en esa zona de techos de nuevo chocó y de ahí se ha vuelto a girar el valor, llegando al soporte, bueno, perdiendo todas las correcciones de Fibonacci y llegando al soporte de la media de 100 sesiones y del último mínimo que dejó en la sesión del 22 de julio en la zona del 0.14.2 y desde ahí, bueno, pues parece que ha rebotado. Pues ese nivel es un nivel importante, ya que es la media de 100 sesiones. En caso de perder ese nivel, ya vendría a la zona importantísima de los 0.13.4, donde está la media de 200 sesiones y el soporte, el mínimo desde donde arrancó el impulso que ya la ha llevado hasta esa zona del 0.16.6. Bueno, ese nivel es un nivel muy importante, porque de perder la media de 200 sesiones volvería a estar por debajo de todas las medias exponenciales. Y estar por debajo de las medias exponenciales no es buen negocio, ya que, bueno, pues suelen ser iniciar o empezar o continuar impulsos bajistas. Entonces, bueno, pues nivel importantísimo, 0.13.4. En caso de reaccionar desde estos niveles claros, desde donde esta hora de soporte, esa zona de 0.14.2, bueno, pues desde este nivel volverá a atacar esos niveles pues en los que ya ha chocado en varias ocasiones. En caso de ver que pierde esa zona de 0.42, pues ya sí que vendría a buscar esa zona de 0.13.4. Audax, bueno, pues Audax ha tenido un giro bajista, perdiendo ese soporte del 1.47.2, tuvo, bueno, pues un impulso que la llevó a esa zona del 1.74.6, donde, bueno, pues se giró con bastante claridad, después rebotó desde esos niveles del 1.47 hasta la media de 200 sesiones como vemos aquí, y justo en ese nivel pues se giró, de nuevo volvió a las cercanías del soporte del 1.47 y desde ahí ha tocado la media de 50 sesiones y bueno, pues de ahí se ha girado con claridad de nuevo. Y esto es, bueno, pues lo que comentaba en Ampere. Estar por debajo de las medias exponenciales, bueno, pues no es buen negocio, ya que, bueno, pues son... pues empiezan o comienzan nuevos impulsos bajistas o bueno, pues continúan en caso de ya estar por debajo de ellos. Aquí lo único que veo interesante, o más bien dicho, lo que veo interesante, bueno, pues es esta zona verde del Concord. Eso, bueno, pues ya lo he comentado alguna vez. Bueno, pues son zonas donde suelen marcar soporte los valores, pero bueno, debe confirmarse esa situación. Por ahora, una vez perdido ese soporte del 1.47, bueno, pues abre el camino a venir a tapar ese gap que todavía mantiene abierto, ese gap alcista en la zona del 1.40. En caso de ver que llega hasta a estos niveles, tapa ese gap y reacciona con claridad al alza, bueno, pues es posible que vuelva de nuevo a intentar llegar a toda esta zona de las medias exponenciales, esos entornos del 1.52, donde estaría ese último máximo que ha hecho más la media de 50 sesiones, e intentar superar esos niveles, aunque bueno, pues una vez que ya está por debajo los valores suelen tener bastantes complicaciones para superarlas. Entonces, bueno, pues en caso de ver que reacciona, ya lo he comentado, pues posible impulso de nuevo hasta esa zona de los 1.50 aproximadamente. En caso de perder ese nivel ya se confirmaría toda esta nueva estructura bajista y bueno, pues el valor ya iría a buscar esta zona de mínimos del 1.30. Prosegur Cash, bueno, pues ha hecho una zona de techo en los entornos del 0.87.6 y desde ahí, bueno, pues se ha girado con bastante claridad, perdiendo la media de 50, perdiendo la media de 100 sesiones y bueno, pues lo que parece ahora es que pueda ir a buscar la media de 100 sesiones, ya que
bueno, pues perdida la media de 200 sesiones y de 50 sesiones con tanta claridad, y tras perder la zona de los mínimos de los 0,78,6 aproximadamente, tras haber tocado esta zona del doble techo en esa zona de los entornos de los 0,88, bueno, pues parece que pueda venir a estos niveles que fue esa zona de anterior techo, más o menos la zona de 0,71, 0,70, que es por donde además también pasa la media de 200 sesiones. Y como vemos aquí, en las últimas ocasiones, una vez superadas todas las medidas exponenciales, bueno, pues ha tenido caídas por debajo de esta zona, de este nivel, pero enseguida las ha recuperado con claridad, así que ese es el nivel de soporte importante, como vemos aquí también lo hizo en abril, bueno, en esta caída que ya todos conocemos. Y bueno, pues en caso de llegar a estos niveles, veremos a ver cómo reacciona. Debería de reaccionar con fuerza al valor y bueno, pues mantener esta media de 200 sesiones, ya que perderla volvería a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con Ampere, que una vez que pierde las medidas exponenciales, bueno, pues entran en zonas bajistas, entonces zonas de tendencia claramente bajista. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando los indicadores. Bueno, pues todos girados a la baja, y bueno, pues aquí se da de nuevo esta zona verde, como lo hizo aquí, de donde suelen aparecer esos niveles de soporte. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. De momento, por ahora, está empezando a aparecer. Veremos a ver hasta dónde la llevan, y veremos a ver cómo reacciona. En caso de llegar a estos niveles, como ya he comentado, 0,70, 0,71, tras haber empezado ya a marcar esta zona verde, bueno, pues sería un nivel interesante, ya que si hace lo mismo que ha hecho en las últimas ocasiones, tras acercarse a la media de 200 sesiones y marcar estas zonas verdes, bueno, pues posiblemente venga un rebote de cierta importancia tras llegar a zonas de soporte importantes. Entonces, bueno, pues esa es la situación ahora mismo de Prosegur Cash. Técnicas reunidas. Bueno, pues ha llegado a una zona importantísima de soporte. Al igual que era una zona importantísima de soporte, esta zona ha llegado a una zona importantísima de resistencia, no de soporte, de resistencia, la zona del 22.30, al igual que la zona del 16.75, 15.95, era una zona importantísima de resistencia, ya que fue el gap que dejó en 2020 y desde donde el valor empezó a corregir de forma tan clara hasta la zona de los entornos de los 5,20 aproximadamente, desde donde comenzó a rehacerse el valor, bueno, pues llegó a estos niveles y bueno, pues tuvo otra corrección fuerte, y desde ahí, bueno, pues ya consiguió trastocar la media de 200 sesiones, consiguió rebotar, y bueno, pues desde estos niveles ya superó ese nivel, y bueno, pues desde ahí ha salido, como vemos, con bastante claridad hasta llegar a esta zona. Y esta zona es una zona importante, ya que es toda esta zona de techos que marcó durante 2019. Este es el gráfico semanal, es decir, que esto es una zona importante de resistencia. Estuvo mucho tiempo, pues desde enero de 2020 hasta septiembre de 2019, es decir, al revés, desde septiembre de 2019 a enero de 2020, con una zona perfectamente definida de resistencia. Es decir que, bueno, pues esto, al igual que esta zona de los 16.75, 15.95 fue una zona clara de resistencia, esta es otra de esas zonas claras de resistencia. Es decir que, bueno, pues si vemos que de estos niveles el valor pues no es capaz de superar esa zona, lo más probable es que pueda hacer un throwback a toda esta zona de resistencia de los 16.75, 16, 15.95, y desde ahí volver a reanudar las alzas, al igual que, bueno, pues ocurrió en ese primer intento de superar esta zona de los 16.75, 15.95. Además, como vemos aquí, se junta que tenemos al Directional Move completamente contraído en esos niveles, y ya he comentado en bastantes ocasiones que cuando el Directional Move está totalmente contraído en una zona de resistencia y no se consigue superar a la primera o superar con claridad en el muy corto plazo, lo que genera es una zona de resistencia importante o de techo en los valores. Entonces, bueno, pues veremos a ver ahora, una vez que ha llegado a estos niveles, pues cómo va evolucionando. El soporte más cercano en el corto plazo pues lo tiene aquí en torno a la zona del 18.25. En caso de perder ese nivel, pues ya se confirmaría esa posible bueno, pues corrección hacia esos niveles de los 15.95, 16.75.
Banadi, bueno pues tenía este canal alcista, ya comenté que tras este toque posiblemente viniera esta parte baja del canal bajista y bueno, se acercó, hubo un intento de rebote, pero finalmente consiguió perforarlo a la baja. Desde estos niveles, bueno, pues se ha quedado encajada, como vemos aquí, perfectamente entre la media de 50 y la de 100 sesiones. Y bueno, pues esa es la clave. Ahora, superar la media de 50 sesiones sería, bueno, pues para mí acercarse de nuevo a la zona del 0, de la zona de 0,82. En caso de perder, por el contrario, la zona del 0,43, 0,44, el valor ya posiblemente se vendría a la zona del 0,31 y 0,24, donde tiene la media de 200 sesiones y este soporte que dejó el valor a principios de junio. Estamos hablando de, bueno, pues impulsos bastante potentes, es decir que, bueno, pues es una acción que tiene recorridos muy amplios. Entonces, bueno, pues ahora mismo está, como vemos aquí, muy encajada entre estos dos niveles. Superar o perder cualquiera de esas dos zonas, pues implicaría esos impulsos. Superar por arriba esa zona de los 0,58,5 aproximadamente, pues le daría pie a ir a buscar esa zona de techos previos de los 0,80 y por el contrario, pues perder esa zona de los 0,43, 5, 0,44 le daría pie a venirse a la media de 200 sesiones. En cuanto a los indicadores, bueno, pues están laterales y prácticamente, bueno, como vemos aquí, el estocástico por los suelos, por debajo de esa línea de 20, sería interesante que saliera de esos niveles, ya que, bueno, como ya he comentado también muchas veces, estar por debajo de los niveles de 20 en el estocástico es que son zonas de presión bajista bastante elevada. Entonces salir de estos niveles, bueno, sería un claro síntoma de que el valor podría girarse, superar esta zona que ya he comentado de la media de 50 y dirigirse a la zona de 0,80. Además tenemos al vigía también, que parece que se intenta girar de estos niveles, es decir que, bueno, veremos a ver cómo se va comportando el valor. Global Dominion, bueno, pues ha tenido un impulso bastante potente desde la zona del 2,85,4, perdón, a la zona de los 3,70 aproximadamente, 3,69,2. Y en ese impulso ha chocado con toda la resistencia que el valor dejó en 2023, en verano de 2023. Entonces desde estos niveles se ha girado y por ahora se ha detenido en el 38,2% de corrección de todo ese impulso. Y por ahora, bueno, pues se mantiene por encima de ese nivel. En caso de perder ese nivel, el valor se vendría a la zona de los 3,27, 3,24, donde tiene el 50% de corrección y el mínimo que dejó, bueno, pues en la sesión del 18 de julio. Y bueno, en caso de perder ese nivel ya se vendría a la zona del 61,8%, que estaríamos hablando de la zona del 3,17,4, donde está la media de 50 sesiones. Es decir que para mí ese sería el soporte más importante que tendría el valor. Si vemos que el valor desde estos niveles reacciona al alza y supera estos niveles de los 3,49, posiblemente, bueno, pues de nuevo vuelva a intentar superar esos niveles de los 3,69 que ya ha marcado, y en caso de superar ese nivel el valor abriría un nuevo impulso hacia la siguiente zona de techo, que esto ya sí que es un techo importantísimo en la zona del 3,92. Techo importantísimo. Ese nivel, bueno, pues es muy fuerte. Es una resistencia muy potente. Máximos que dejó en 2022 en repetidas ocasiones. Máximos que dejó también en 2023 con claridad, y bueno, pues lo dicho, ese nivel del 3,90, 3,91, 3,92 es una zona importantísima de resistencia. Es decir que superar esa zona del 3,69 le daría impulso a ir a buscar esos 3,91, 3,90 aproximadamente. Pero esa zona es una zona muy compleja de superar, es decir que, bueno, pues veremos a ver cómo va reaccionando. De momento se ha quedado en ese soporte del 38,2% de corrección de este último impulso alcista. En cuanto a los indicadores, bueno, pues están algunos bajistas y otros laterales, es decir que, bueno, pues por ahora el valor consolidando las últimas alzas. Bueno, y esto es todo lo que os puedo contar. Espero haberos ayudado. Con este vídeo me despido hasta después del verano.
Así que bueno, pues espero que descanséis, que desconectéis y a la vuelta del verano nos vemos y no os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver este vídeo tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y un saludo, buenas noches.